Hola de nuevo, aquí otra vez en el Infinito Literario. Tras un periodo de ausencia he tenido algunos inconvenientes para grabar, así que pues por el momento no voy a poder subir videos de manera muy asidua. Pero se los traigo, cada que se los traigo un nuevo video, bueno, lo hago con mucho cariño y esperando ofrecerles contenido de calidad. Hoy quise abordar un tema que me parece bastante interesante, que compete pues a, yo creo, el 100% de mi audiencia, que es latinoamericana. Eh, Particularmente quiero hablar sobre grandes libros, grandes novelas que nos ayudan a comprender de manera más crítica y profunda la realidad social y política de América Latina. América Latina, como pues todos nosotros sabemos, como habitantes de ella, pues es una tierra poblada de múltiples conflictos, muchas contradicciones, que históricamente ha sido vapuleada de maneras pues inimaginables y múltiples, desde el saqueo de sus recursos por parte de las potencias que se han apoderado de grandes terrenos y que han influido directamente en las políticas de cada país, hasta pues las guerras civiles, los conflictos internos, los problemas de corrupción que sufrimos día a día y que los latinoamericanos pues podemos dar testimonio, perdón, de ello, pues cada día de nuestras vidas. Sin más preámbulos, les presento varias de las novelas que, a mi consideración, nos ofrecen un panorama muy crítico y a la vez muy hermoso, hablando de forma artística y estética respecto a América Latina. La primera de ellas es una autora que resulta muy controversial hoy día, pero que a mi parecer es fascinante. Es Isabel Allende, particularmente con La Casa de los Espíritus. A Allende se le ha acuñado pues ciertas, digamos, motes algo peyorativos respecto a su estilo literario, como que es un plagio de Gabriel García Márquez, que se ha pues robado muchos elementos de otros autores latinoamericanos. Efectivamente, sobre todo en La Casa de los Espíritus encontramos una enorme, ingente influencia de Cien Años de Soledad, de García Márquez. Es pues también la historia de una familia y de un pueblo que va siendo asediado por diversos conflictos. Hay un desarrollo caracterológico específico para cada generación y bueno, es como un paralelismo bastante grande. Yo, en mi opinión, sí, para hacerle justicia a Allende, creo que su novela es una especie de manera de conmemorar y de honrar a García Márquez de cierta parte, pero eso no le quita su maravilla y su propio genio. Efectivamente puedes hallar muchísimos trazos de Cien Años de Soledad, pero la autora le imprime muchísimo estilo, muchísima autenticidad, lo cual la hace una novela extraordinaria. Bueno, el principal conflicto de la novela radica en la toma de posesión del poder del dictador Pinochet, a manos del ejército. Cuando quisieron derrocar a Salvador Allende, que tenía ideas, digamos, más de izquierda, más basadas en el marxismo y el comunismo, entonces Allende nos describe cómo las potencias mundiales, específicamente Estados Unidos, se infiltran en las redes de gobierno de Chile y empiezan a manufacturar muchísimos movimientos con tal de que la política actual pues pueda servir a los intereses del gobierno estadounidense, el cual es pues ya sabemos, un monstruo que ha desatado, a mi parecer, las más grandes atrocidades del mundo. La novela nos habla de forma muy terrible acerca de cómo Chile fue vapuleado por este nuevo régimen dictatorial de Pinochet. Muertes, masacres, opresión de estudiantes, desaparición de todo aquel que no comulgaba con sus ideologías, etcétera. Es una novela magistral que la verdad yo opino le deben dar una chance a Isabel Allende para que los deleite con además una prosa y una imaginación exuberantes que te dejan sencillamente nadando en una ilusión maravillosa y al mismo tiempo te dejan anonadado con las circunstancias políticas y sociales tan terribles que acusaban y acusan hoy día a Chile. Una novela magistral. En segundo lugar tenemos a Carlos Fuentes con La Región Más Transparente, un mexicano que tiene un potencial literario
enorme y que a mi parecer ha sido infravalorado muchísimo. Creo que dentro del boom latinoamericano es al que menos se aprecia, al que menos se valora de forma adecuada. La verdad es que con su otra novela, la más aclamada, La muerte de Artemio Cruz, yo particularmente no me enamoré mucho del autor. No me pareció una novela que me marcara demasiado. Es muy buena, la recomiendo también, pero es con La región más transparente, que es una obra mucho más anterior a Artemio Cruz, que yo dije, wow, Carlos Fuentes es de verdad un genio. En esta novela nos explica cómo fue que el país se transformó tras la Revolución Mexicana, qué implicó eso para los habitantes, para el campesinado y para las clases altas. Es una crítica potencial respecto a el revoloteo tan enorme que hizo la revolución para que al final solamente las clases acomodadas terminaran ganando, como siempre suele suceder. Sin embargo, también nos ofrece un panorama bastante crítico y digamos, rico en imágenes y en narraciones respecto a Emiliano Zapata, Francisco y Madero y otros personajes icónicos de la revolución. Además de que nos enseña cómo es que el campesinado fue luchando poco a poco para obtener sus derechos laborales, para derrocar los latifundios y para asestar otros golpes a esa enorme aristocracia y régimen dictatorial que Porfirio Díaz, quien hoy en día está muy en boga, que era un excelente presidente, lo cual pues, es totalmente falso. Bueno, Fuentes aquí nos dice cómo es que vivían sobre todo las clases menos privilegiadas bajo el régimen de ese hombre. Era un panorama totalmente funesto. Es una novela que hace gala de múltiples técnicas narrativas, narración fragmentaria, el flujo de conciencia tipo faulkneriano, pero que es extraordinaria. Por favor, léanla, especialmente los mexicanos. Creo que tenemos que tener conciencia de muchísimos sucesos que han dado lugar a que nosotros podamos tener derechos y voz. Nos hace recordar a todas aquellas figuras, tanto de renombre como anónimas, que dieron su vida para poder nosotros gozar de mejores derechos. Por otro lado, tenemos a otro autor que también pienso que se le hace mucha injusticia en los círculos literarios y en la apreciación literaria general, que es Mario Benedetti. ¿Por qué digo esto? Porque la gran mayoría de personas dicen que es un autor meloso, que solo habla de amor y que solo se enjuaga en azúcar en cada poema que arroja. Efectivamente, su poesía puede a lo mejor redundar en ciertos tópicos usuales y un poquito melosos, pero como novelista creo que es una de las cosas más extraordinarias que he leído, al menos en Latinoamérica. La Tregua pues es su novela más famosa de 1960, con la cual despegó internacionalmente. Sin embargo, Gracias por el fuego es una novela que no le pide nada a La Tregua, en que incluso a mi gusto la supera con creces. Gracias por el fuego nos relata la historia de Ramón Budiño, un hombre de clase media acomodada que obtuvo una agencia de viajes gracias a su padre. El problema resulta en que el padre pues es un corrupto de lo peor, es un capitalista que estalla de furor ante cualquier manifestación de disidencia, oprime a sus obreros, está metido entre quiñuelas de lo peor, es un corrupto, un capitalista sumamente execrable. Ramón empieza a cuestionarse todos los procedimientos de su padre y surge en él una semilla ideológica de tipo dostoyevskiana, ¿no? Quiere asesinar a su padre, lo mismo que los Karamazov con su padre, ¿no? La figura del parricidio pues es la principal protagonista de esta novela. Digamos, Ramón Budiño representaría a toda la clase, tanto media como baja, que está en la inopia, que no sabe qué hacer, cómo progresar, gracias a que todo este sistema capitalista tan anclado en nuestros países pues nos oprime y nos impide tener una visión más crítica de las cosas. Entonces Budiño empieza a escudriñar en sí mismo, empieza a tener retrospecciones de su vida, de su infancia, para detectar en qué momento fue que su padre, que era tan querido por él y tan admirado, se volvió pues un completo estúpido, ¿no? Para no caer en eufemismos. Una novela magistral que también hace gala de múltiples técnicas literarias y que nos enseña pues cuán vapuleado en este caso está Uruguay por todo el anclaje de ideas capitalistas y de corte, digamos, utilitario, que han oprimido al pueblo desde hace ya, pues, casi un siglo, ¿no? Formalmente. Es una novela extraordinaria.
La siguiente creo que es la novela más cruda que yo he leído en mi vida, del guatemalteco Miguel Ángel Asturias, El Señor Presidente. Es una novela que nos relata el régimen dictatorial que Guatemala tuvo a principios del siglo XX, más o menos, en la primera mitad del siglo XX. Es una novela extremadamente cruda, tiene unas escenas muy fuertes, la tortura hacia un muchacho inválido, la tortura ejercida sobre una mujer y su hijo. Tiene unos cuadros de lo más funestos, pero que creo que cumplen con la función que Asturias perseguía para su novela, que es el retratar la absoluta abominación que los pueblos latinoamericanos han sufrido a manos de regímenes que obedecen a intereses internacionales, como ya he dicho con Allende, específicamente de Estados Unidos, que quiere mantener doblegados a todos estos países latinoamericanos para ellos obtener el beneficio absoluto, tanto material como simbólico. Es una novela de verdad muy cruda, creo que muchos serían susceptibles a varias escenas, pero ¿es necesario leerla, diría yo? Sí, porque la literatura nos tiene que mover por dentro. Este tipo de literatura tan política tiene que causar en nosotros un efecto de catarsis, un efecto de empatía total con nuestro pueblo para poder generar una perspectiva crítica de las situaciones. Es una novela magistral. La otra, ya he hablado de ella, Mario Vargas Llosa, Conversación a la Catedral, es sencillamente extraordinaria. De nuevo, Vargas Llosa hace uso de múltiples técnicas narrativas como el flujo de conciencia, la narración fragmentaria, entre otras, para contarnos la historia de cómo Perú fue vapuleada durante múltiples años por un régimen dictatorial nuevamente, y cómo esto fue afectando a todas las clases, desde las más altas y acomodadas hasta las más bajas. La historia pues es fascinante, gira en torno sobre todo de Cayo Bermúdez, un funcionario del gobierno totalmente corrupto que acude a cortesanas y a otro tipo de figuras pues muy turbias, eh, para él obtener beneficios propios, desecha a la gente cuando se le da la gana, empieza a difamar a sus antiguos colegas con tal de él obtener el poder. Es un libro que nos relata de forma muy cruda cómo es que estas figuras públicas se hacen con un poder extraordinario y abusan de él con tal de someter a la población y obtener beneficios particulares de ello. Novela extraordinaria que, como ya he hablado de ella, pues la resumo más. Y por último, pues esta leyenda de la literatura moderna que es Cien años de soledad de García Márquez, que bueno, es la historia de Macondo en realidad, pero que puede traducirse a la historia de cada pueblo y cada grupo humano de Latinoamérica. Sobre todo recalco la parte donde Macondo es víctima de la industria bananera, que empieza a aprovecharse de la población, los obreros se alzan en contra y los asesinan de una forma vituperable. Creo que pues es un episodio que todos los países han sufrido. Aquí en México tenemos la masacre de Río Blanco, Tlatelolco, etc. Cosas de verdad abominables con las cuales debemos empatizar para que podamos generar una conciencia social que nos impida volver a caer en ese tipo de episodios tan inhumanos y proteger a nuestros jóvenes y a toda nuestra población. Es un libro pues que es magistral, creo que habla por sí solo. Hablar de él de manera superficial me parecería inadecuado, así que le dedicaré otro video más a fondo en el futuro. Bueno, estas son las novelas que yo recomiendo ampliamente. Les ofrezco un panorama bastante corto de ellas para no arruinarles, no hacerles spoiler y aparte para, pues espero, atizar más el interés por ustedes respecto a estas novelas. Considero crucial tener conciencia acudir a estos textos para generar conciencia social y tener un panorama más crítico de lo que día a día nos acecha, nos aqueja y nos está acuciando como población y como individuos. Espero les haya gustado mucho el video, suscríbanse, dejen su like, recomienden el video, se los agradecería mucho. Pronto les traeré más material. Muchas gracias.